Querida hermana mía. Yang Wei, hermano de Yang Yan. Yang Yan. Maldita chica. ¿Te vas a casar con él o no? Padre de Yang Yan. Soy tan joven aún. ¿Cómo puedo casarme con un lisiado? Madre de Yang Yan. Desgraciado ingrato. ¿Qué derecho tienes para menospreciar a un lisiado? Puede que sea un lisiado, pero es el hombre más rico de la ciudad. Vivirás una vida de lujo con él, disfrutando de una riqueza y gloria infinitas. E incluso está ofreciendo una dote de 500.000. Si no fuera por él, encaprichándose de tu cara, esta clase de buena fortuna no habría llegado a ti. Madre. Te lo ruego, madre. Madre, por favor dame unos años más. Yo ganaré mucho dinero para ti. ¿Por qué malgastar tu aliento con ella? Tan pronto como llegue la procesión de la boda mañana, simplemente la ataremos y la llevaremos a la casa del lisiado Su. Una vez que el arroz esté cocinado, no me temo que no obedezca. Hermano. Hermano, por favor, sálvame. Hermano. Oh querida hermana mía. Déjame decirte. Incluso si mueres hoy, no esperes que te salve. Yang Yan, te advierto que esos 500.000 de dote ya están en mi bolsillo. Si crees que voy a devolverlos, piénsalo de nuevo. Átalo más fuerte, más fuerte. Esa noche, intenté de todo para desatar las cuerdas y escapar. Descalza. Corrí desde el anochecer hasta el amanecer, corriendo sin parar, por 50 millas completas, aterrorizada de ser descubierta y arrastrada de vuelta. Tanto tiempo sin verte. Oh Dios mío, es esta maldita chica. Te escapaste con ese salvaje. Después de robar 500.000, tienes el descaro de volver hoy. Ingrata. Inútil. Cuando tú naciste, deberíamos haberte ahogado en un orinal. Ahogado. Papá. Abuela. ¿Cómo puedes decir eso? Cállate. Dafe. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí? ¿Por qué no te moriste ahí fuera? Madre. Solo quería salir. Y hacer algo de mí misma. ¿Estaba equivocada? Una broma. Ustedes las mujeres son aptas para seguir carreras. Déjame decirte. Ustedes las mujeres solo sirven para tener hijos y hacer las tareas del hogar. ¿Entiendes? Madre, hagamos como si no hubiéramos visto a este bueno para nada. Esto es exasperante. Dime, ¿qué familia no se beneficia de sus hijas? Solo nuestra familia pierde dinero. Debemos estar malditos. ¿Por qué no moriste allí afuera? Mujer, ¿cómo te atreves a mostrarte frente a mí? Te escapaste bien. Pero también robaste 500.000. Eres desalmada. Por tu culpa. Durante los últimos 6 años, he soportado tanta humillación. ¿Lo sabes? ¿Fuera? ¿De qué estás hablando? ¿Qué 500.000? No tomé ni un centavo. Sigue fingiendo.
Sigues fingiendo. Cuando naciste, deberíamos haberte estrangulado. Criar una hija no solo es inútil, sino que también nos traiciona. Su Hao, el segundo hijo de la familia Su. ¿Qué está pasando? Yang, ¿te atreves a volver? ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Mi familia le dio a tu familia 500,000 como regalo de compromiso para que te casaras con mi hermano. Tu familia tomó el dinero, pero tú te escapaste. ¿Cómo explicas eso? No tomé el dinero. Mentirosa. Te lo advierto. Si no, te disculpas conmigo hoy, cancelaré toda cooperación entre el grupo Singao y la familia Yang. Yang, arrodíllate. Y discúlpate con Su Hao. Él decide la cooperación. ¿Con el grupo Singao? Yang, déjame contarte. El joven maestro Su es del Hotel Shanghai, el gerente general del hotel. Poder cooperar con Singao Group esta vez es todo gracias al joven maestro Su. Él movió algunos hilos por nosotros. Si él no cuenta, ¿quién cuenta? El gerente del Hotel Shanghai. Cállate. Inútil. El joven maestro Su no es el gerente general del Hotel Shanghai. ¿Podría ser tú? El gerente general del Hotel Shanghai es claramente Shen-Tong. Cuando Su Hao se convirtió en director, Esta mujer realmente conoce a la señora Shen. Mujer, si sigues diciendo tonterías, te golpearé. dices que eres del Hotel Shanghai, gerente general. ¿Tienes alguna prueba? Dices que no lo soy. ¿Tienes alguna prueba? Oye, dile a Shen-Tong que venga al Hotel Shanghai inmediatamente. Habitación 106. La actuación de Yang es bastante convincente. Soy la señora Shen, ascendida personalmente. Una persona importante como la señora Shen conocería a alguien como tú, una mujer barata. Es solo que, ¿cómo podría una mujer llegar a la cima de la empresa, incluso si es acompañando a alguien a comer y dormir? Solo sería una pequeña empleada en el Hotel Shanghai. ¿Qué pecado ha cometido nuestra familia, Jen? Para haber producido una trepadora como tú. Este collar tuyo debe haber sido un regalo de un hombre con el que te acostaste, ¿verdad? Dado por tu benefactor. ¿Sabes siquiera qué tipo de mujer es digna de usar este collar? Esta es la edición limitada global. Lucero del Alba. Vale 100 millones. Creo que vale 100 millones. En dinero del infierno. Yang, si tienes dinero, entonces muéstralo. Si no, dejas de fingir. Zhang y Yan, te repudiamos. No eres mi hija. Y yo no soy tu madre. Yang, deja de actuar. No importa cuánto lo embellezcas. No te dejaré ir. ¿Quién está actuando aquí realmente? Ambos sabemos. Tú. ¿Te atreves a insultarme? Debes querer morir. Esta malvada mujer me hace muy infeliz. Ahora anuncio que todos los lazos entre tu familia Yang y el grupo Singao están ahora cortados. Se acaba aquí. ¿Qué derecho tienes a cancelarlo? Yang, todavía te atreves a responder. Gafe, si no fuera por ti ofendiendo al joven maestro Su, estaríamos firmando con el grupo Singao ahora mismo. ¿Qué pecado ha cometido nuestra familia Zhang? ¿Cometido? ¿Por qué te dimos a luz a esta cosa? Bloqueando el ascenso de nuestra familia Zhang. Malvada. Ahora mismo, salta de este edificio para disculparte con el joven maestro Xu. Saltar de un edificio es un poco excesivo, ¿no crees? Arrodíllate ahora mismo. Póstrate ante mí 100 veces. Podría reconsiderarlo. La colaboración de tu familia Yang con el grupo Singao. Arrodíllate rápido. Arrodíllate. Locos están todos locos. Abre los ojos y mira quién soy. ¿O así que estás montando todo un espectáculo, eh? ¿Qué planeas representar a continuación? ¿Quién está actuando aquí realmente? Lo sabes mejor que nadie. Algunas personas. Siento que se ha vuelto loca. Sigue fingiendo incluso ahora. Qué interesante. Creo que tu cerebro tiene un problema. ¿Estás loca? La llamada de la señora Shen. Suao, date prisa a la puerta. Y recibe al presidente Zhang, trátalo bien. Estaré allí en unos minutos. Asegúrate de que el presidente Zhang esté bien atendido. Sí, definitivamente cuidaré bien del presidente Yang. Nos vemos, pequeña bribona. El verdadero presidente Yang llegará pronto. Iré a buscarlo. Jan, la compañera de clase de Yang en la escuela secundaria.
¿No es esa mi vieja compañera de clase, Jana? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy aquí por negocios. Así que tú eres la presidenta Jan del grupo Xingao. Estos paletos me confundieron con la presidenta Zhang del grupo Xingao. Liu Shen. Llama a Shenton inmediatamente. Dile que se presente ante mí de inmediato. O será despedida. Sí. ¿Sigues tratando de hacerte pasar por la directora Jan? La verdadera directora Jan está justo frente a ti. Solo espera a que llegue la directora Shen. Y mira cómo te expone en el acto. Había feita en edote. Yang Yan, criatura desvergonzada. Todavía actuando. Ambas somos mujeres. Mira a la directora Jan. Y luego mírate a ti. Ni siquiera eres tan sensata como tu hermana menor. Desde que tu hermana Jan Li se casó con nuestra familia Su, ha sido tan obediente. Le digo que vaya al este y no se atrevería a ir al oeste. Regañarla es como regañar a un perro. ¿De verdad casaste a tu hermana? Solo tiene 15 años. ¿Qué tiene de malo 15? En la antigüedad, una joven de 15 años ya sería madre de varios hijos. Casarse con la familia Xu es una bendición que mucha gente rogaría. Jan, tu hermana ahora está casada con la familia Su. Y su vida es muy buena. Come bien, vive bien. Mucho mejor que tú. Eres un sinvergüenza. Desagradecida. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Liu Shen. Vámonos. Vamos a traer de vuelta a mi hermana. ¿Quieres irte? De ninguna manera. Quítate de mi camino. Voy a buscar a mi hermana. Nuestras cuentas aún no están saldadas. Hasta que estés satisfecho. No irás a ninguna parte. No irás a ninguna parte. No tomé ni un centavo de ese dinero. No tomé ni un centavo de ese dinero. Quien lo haya tomado, lo sabe en su corazón. No. ¿Quiere la familia Jan colaborar con Xingao? Ve a pedírselo a ellos. No tomaste este dinero. Entonces, ¿quién lo tomó? Jan. Nuestra familia Jan no se hará responsable de esto. ¿Cómo quiere jugar el joven maestro Su hoy? Debes hacer que el joven maestro Su se sienta cómodo. ¿Cómo te atreves a negarte a pagar la cuenta del joven maestro Su? La familia Jan no te dejará ir hoy. ¿Cómo va la familia Jan? ¿A dar la cara en Ciudad Estrella después de esto? Su familia Jan nunca tuvo cara para empezar. Son todos un grupo de matones y sinvergüenzas. Una chusma. Maldita niña. Te mataré a golpes hoy. Hoy te despellejaré viva. No sabrás que soy tu madre hasta entonces. Te mataré a golpes. Golpéala. Golpéala hasta la muerte. Si muere, simplemente arrójala y entiérrala. Te mataré. Deja de golpearme. Si la golpean hasta la muerte, también es hacerle un servicio a la gente. Bien hecho. Golpéala más fuerte. Cuando naciste, debería haberte estrangulado viva. Te mataré a golpes. ¿Qué estás haciendo? Alto. Señora Shen, ¿por qué me pegas? ¿Y me haces arrodillar? Suao. ¿Vas a arrodillarte o no? Si no te arrodillas, sal de Ciudad Estrella y no vuelvas jamás. Señora Shen, ¿qué hice mal? Incluso si muero, déjame morir sabiendo por qué. Abre tus ojos de perro y mira bien. ¿A quién has ofendido? Por teléfono. Te dije. Repetidamente. Que tratarás bien al presidente Zhang. Así es como tratas al presidente Zhang. Presidente Jan, ¿no te trate bien? Por favor, ruega a la señora Shen por mí. No dejes que la señora Shen me malinterprete. ¿No tomarías a esta mujer por el presidente Zhang, verdad? ¿No es ella? ¿Idiota? No es solo la secretaria de ese ricachón. ¿Qué? Tú no eres el presidente Jan, tú. Mujer malvada. ¿Cómo te atreves a engañarme? Tú eres la ciega que me confundió. ¿Cuándo te dije que era el presidente Zhang? Detente ahora mismo. Arrastra a esta mujer fuera. No molesten al presidente Zhang. Zhang y Yan. Me están golpeando por tu culpa. No te dejaré escapar. Presidente Jan. Me equivoqué. La confundí con el presidente Jan. Ella no es solo el presidente Zhang, sino que ahora todo el Hotel Senkai ha sido adquirido por el grupo Xingao. El hotel también es del presidente Zhang. Presidente Jan. Miren lo que han hecho.
¿Cómo se atreven a tratar al presidente Zhang, que vale miles de millones? ¿Así? Suao. ¿Estás despedido? No, señora Shen, no. Dije que los descendientes de nuestra familia Jen están destinados a la grandeza. Mi querida hija. Te he extrañado tanto. Aquí tienes tu zumo favorito. Mira qué filial es mi hija. Dándole regalos a la familia Yang, tan generosa. Así es. Mi hermanita es otra cosa. Tan extravagante. Voy a buscar a mi hermana. No me pegues, lo siento. ¿El salario de quién? Tuyo. ¿Todavía te atreves a mencionarme el salario? Desgraciada. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Si tú vuelves a mencionar un solo centavo, te despellejaré viva. ¿Quién se atreve a golpear a mi hermana? Sufu. Bastardo. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hermana? ¿Quién es esta? ¿O es la pequeña belleza que me robó 500,000? Y se fugó con otro hombre, Cierra la boca. Tu hermana es el caballo de mi familia Su, para montar y golpear como me plazca. No discutas con él. Te pegará. Lily, no tengas miedo. Luego tu hermana te protegerá. En este mundo, si alguien se atreve a tocarte, aunque sea un solo dedo, le haré pagar 100 veces más. 1000 veces el precio. Yang, ¿qué te hace pensar? ¿Quién es esta? Resulta que es esa chica de nuestra clase. Zhang Yang, que ha estado robando dinero desde que era niña y seduciendo hombres, así que todavía quieres salvar a tu hermana. Mírate a ti misma, pedazo de basura. Gao Tian, tú también, cállate. ¿Cuándo? Tuviste derecho a hablar aquí. Zhang Yang, desgraciada, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién es mi hermano? No me importa quién sea tu hermano. Mi hermano es del grupo Xingao. Aplastarte. Es como aplastar una hormiga. ¿Hermana? Mejor vete rápido. Ya sea Xufu o su hermano, no son personas a las que podamos ofender. Hermana, ven conmigo al hospital primero. Me ocuparé de él cuando regrese. ¿Hermana? Sé que siempre has sido de carácter fuerte, pero ahora no es el momento de ser dura. Solo finge que tu hermanita está muerta. Yan Li, tienes tus propias piernas. Incluso si te vas hoy. Ese tipo no puede hacerte nada. Mira. Este es el precio. ¿Qué puedes hacerme? Sufu. Oye. Le estoy diciendo que se pierda. ¿Se atreve a perderse? Se queda aquí negándose a irse. ¿Qué puedo hacer? Sufu. ¿Cómo te atreves a intimidar a mi hermana así? Te haré sufrir. Por el resto de tu vida. Cuñada. Eres tan feroz, ¿qué hombre se atrevería a quererte? Sí. ¿Estás dispuesta a ser mi concubina? Podría aceptarte a regañadientes. Olvidemos lo que pasó antes. ¿Qué te parece? Hermano Xu. No acabas de decir que ibas a divorciarte de Zhang Li y casarte conmigo. ¿Cómo pueden Yang Yan y Yan Li compararse contigo? Eres mi amor. ¿Demonio? Ustedes dos son tal para cual. Hola. Detengan el trabajo en la obra inmediatamente. Hermano Xu. Esta mujer les está diciendo que detengan el trabajo en la obra. Estoy tan asustado. Te lo ruego, por favor no detengas el trabajo en la obra. De lo contrario la tierra explotará. Zhang Yan, es porque estás en la ruina. ¿Qué acabas de ser? Expulsada del manicomio. Toma, Yan Yan. Te daré unas flechas de acero.
Tómalas y hazte curar, ¿eh? Deja de parlotear. Tonterías. Me estás haciendo reír a carcajadas. Hermano Xu, tienes un corazón muy bondadoso. Esta mujer está causando un alboroto en tu obra, y no la estás golpeando, sino ofreciéndole esteras de acero. Eres un verdadero santo. ¿Oíste eso, Yan Yan? Si sabes lo que te conviene, quítate la ropa, delante del hermano Su. Da unas vueltas y tal vez sí estoy de buen humor. Te daré un par de monedas de acero extra. Sinvergüenza. Oye, hermano, yo o lo que seas. ¿A quién he ofendido? Estoy trabajando día y noche, en la obra. Yo. Fuiste tu pequeña belleza, la que hizo que me echaran de la obra. Si no te vas ahora, toda esta obra se cerrará. Entonces dime, tu hermano Yu te quiere a ti. ¿O a esta obra? Tan Yan, ¿te atreviste a hacer que alguien echara al hermano Xu? Fuera de aquí ahora. ¿Quieres que llame a alguien para que te eche? Yan, no creas que puedes salirte con la tuya solo porque estás con un hombre rico. No olvides que toda tu familia, Yan, tiene que arrastrarse a mis pies. Hermana, fuiste realmente tú quien hizo que echaran a Xu Fu. No te preocupes. Quédate tranquila. Te cubriré las espaldas de ahora en adelante. Hermana, entonces llama rápidamente a ese hombre otra vez. Y dile que deje ir a Xu Fu. Yan Li. Te golpeó, así. ¿Y todavía lo defiendes? Esta vez, tengo que hacerle pagar. No estoy hablando por él. Mira, si tienes a alguien, haz que lo despidan. Me va a matar a golpes. Se atreve. No solo lo echaré de la obra, sino que también haré que se divorcie de ti. ¿Qué? Te metiste con mi trabajo. Y ahora quieres meterte con mi matrimonio. ¿Quién te crees que eres? Solo porque te acostaste con un hombre rico. ¿Crees que todo el mundo gira a tu alrededor? Desgraciada. Seduciendo a la gente por todas partes desde que eras joven, y todavía estás haciendo los mismos trucos. Solo sabes hacer una cosa, viviendo a lo grande. La gran muralla es menos gruesa que tu piel. Te daré una última oportunidad. Te vas a ir por tu cuenta. O voy a tener que hacer que alguien te eche. Fuera. Desprecio a Yan. Llama rápidamente al hombre con el que te acuestas, y dile que no me eche de la obra. De lo contrario, toda tu familia ya pagará el precio. Alguien como tú merece un trabajo. Estás soñando con trabajar. Mira esta Zhang Yan. Estoy llamando a mi hermano ahora mismo. Cuando llegue, ¿estás muerta? Tranquila. Alguien está acosando a tu hermana. Voy para allá ahora mismo. Me gustaría ver. ¡Qué idiota ciego! Se atreve a intimidar a mi hermana. Bien. Tan Yan. Incluso si me lo suplicas ahora, es demasiado tarde. La influencia de mi hermano en el grupo Xingao es un terror más allá de tu imaginación. Tu hermano en el grupo Xingao no es más que un obrero. Influencia. Realmente no has visto el mundo. ¿Te atreves a llamar a mi hermano un trabajador? ¿No es él? Sabes que la estimada CEO del grupo Xingao, la SR Azang, incluso él escucha a mi hermano. Gao Yantian. Es Lien Qinglu quien te dio el coraje para soñar despierta. Aquí mismo. ¿No trajiste tu almohada? Mujer loca, ¿sabes? Que la estimada CEO del grupo Xingao, la SR Azang, está detrás de mi hermano. Todo el grupo Xingao le pertenece a mi hermano. ¿Ah, sí? Sabes que el grupo Xingao vale cientos de miles de millones. Podría aplastarte hasta la muerte, solo con dinero. ¿Mujer podrida? ¿Me oyes? Ahora mismo. Si quieres suplicarme, puedes hacerlo. Arrodíllate. Discúlpate como es debido. Y luego, lame las suelas de los zapatos de Tian y los míos. Limpia poquito a poquito. Un par de lunáticos. Gastar otra palabra en ti es una pérdida de tiempo. Hermana, vámonos. Vamos a que te vea un médico. Yan Li, ¿te atreves a dar un paso? Solo ven conmigo. A este Sufu lo haré desaparecer de Xingchen. Hermana, ya hemos discutido suficiente. No digas más esas cosas rencorosas. Vete. Antes de que llegue su hermano. Ve rápido. Le rogaré a Xu Fu que te deje ir. Yan Li. No sé. ¿A qué le tienes tanto miedo? No tengo miedo de que Xu Fu me golpee. Estoy acostumbrada a que me golpeen. ¿Puede matarme? ¿Qué pasa si encuentra a la abuela?
¿Papá y mamá? ¿Me oíste, preciosa? Tu hermana. Es como un perro que crié. No puedes llevártela. Yo, Yang Yan. Juro al cielo hoy que si le haces daño a mi hermana y a mi familia así, si no los vengo, no soy un ser humano. ¿Qué vas a hacer? ¿Ser una perra o ser la amante? Por supuesto que seré la amante. Esa es su especialidad. ¿Con qué facilidad lo hace? Perra, ¿te atreves a pegarme? No me voy. Esperaré aquí mismo a que venga tu hermano. Te voy a enseñar cómo tu hermano se arrodillará y me suplicará. Perra, suéltame, suéltame. ¡Qué gamberro! ¿Se atreve a pegarle a mi hermana? Suéltala ahora. Hermano, Gao Changjian, el hermano mayor de Gao Tiantian. es esta mujer. Ella acaba de decir que te haría arrodillarte y suplicarle. Hermano, sí. Es esta mujer. Ella acaba de decir que eres un esclavo asalariado de Xingao Group. Mujer. Hoy. Estás muerta. Hermano, es esta mujer la que acosa a tu hermana. Despídele viva ahora. Hermano, ¿estás loco? ¿Deberías estar golpeando a esta mujer? Cállate. Idiota ciego. Tayan, por favor. Tenga piedad y perdone mi vida. No tengo nada que ver con esta mujer. Es toda tuya. Su tazaña. Gao Changjian. ¿Eres estúpido? Te estás arrodillando ante esta mujer. Sufu, cierra la boca. Esta es la señorita Yan de Xingao Group. Escuché que la señora Yan del grupo Xingao te está persiguiendo. ¿Quién inventó ese rumor? Tayan. Yo soy su perro. Me dice que coma basura. Ni siquiera roeré un hueso. Me dice que vaya al este. Ni siquiera miraré al oeste. Pero tu hermana aquí es tan imponente. Justo ahora quería que le lamiera el zapato. No tengo una hermana. Tayan. Cuñada. Somos como una inundación que golpea el templo del rey dragón doctor. Mis ojos de perro no reconocieron el monte Tai. Un gran malentendido. Cariño. Solo estaba bromeando contigo. El salario de la empresa es todo tuyo. Piérdete. Asqueroso. Me voy, me fui. Gao Tiantian, eres tú. ¿Qué pasa con este lugar ahora? ¿Qué clase de gentuza están dejando entrar estos días? ¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato. No eras bastante dura el otro día. Aprovechándote de tu nueva rica. ¿Hermana? ¿Dónde está ella? No me digas que la arrestaron. Escuché. que Xingao arrestó a un montón de gente el otro día. Tal vez tu hermana fue la primera. Su hermana es solo La amante del grupo Xingao. No te atrevas a insultar a mi hermana. Ella es la CEO de Xingao. Solo está actuando para ti. ¿De verdad te lo creíste? ¿Cómo puede ser así? No has lamido suficientes botas. ¿Lamer zapatos? ¿Qué quieres decir? Cariño, ella y su hermana se unieron contra mí y me acosaron ese día. Tienes que vengarme. Mujer, he estado buscando una oportunidad para vengarme y ahora has caminado directamente hacia mi punto de mira. ¿Sabes quién soy? Soy el pez gordo en Xinchen. Hermano Wang. Cualquiera que se atreva a intimidar a la mujer del hermano Wang está cansado de vivir. Gao Tiantian, ¿no acabas de seducir a mi exmarido? ¿Por qué estás con este Wang otra vez? Cariño, estoy completamente dedicado a ti. Esta mujer me está calumniando. Esta mujer me está calumniando. Veré cómo me ocupo de ti hoy. Empleado de una tienda de ropa de alta gama en Tinche. Distinguidos invitados, por favor bajen la voz, ¿de acuerdo? Estaba a punto de buscarte. Tu tienda es tan de baja categoría ahora. Ella es solo una mendiga. ¿Yo? ¿Qué? ¿Tienes dinero? Sabes que el gasto mínimo aquí es de 1 millón. ¿A qué? ¿Crees que esto es un puesto callejero? ¿Qué puedes pagar con $100? ¿Tan caro?
1 millón. 1 millón puede comprar una casa. Mirar no hace daño. Camareros de tienda deja. Que gente así entre. Y compre con nosotros los millonarios y multimillonarios. Esto es una desgracia. ¿Cómo te colaste? No me colé. Mi hermana me trajo aquí. ¿Cómo se llama tu hermana? Su nombre es. Su hermana también usó la tarjeta de otra persona para entrar. Esas hermanas son solo un grupo de gorronas. Si ese es el caso, tendré que pedirles que se vayan. Gao Tiantian, me robaste a mi marido. Y ni siquiera discutí contigo. ¿Por qué siempre me estás fastidiando? ¿Te crees demasiado importante? Te robé a tu marido y te fastidié. Hermano Wang. Esta persona está calumniando a tu mujer. ¿Cómo quieres lidiar con ella? ¿Cómo quieres desahogar tu ira, hermano? Haz que se arrodille y me lama las suelas. Esto es venganza. ¿No tienes miedo de que mi hermana te cause problemas? Si tuviera miedo, no sería Gao Tiantian. Debo tomar la humillación que sufrí anteayer y devolverla doble. Mujer, te doy 3 segundos para arrodillarte ante mi mujer y lamerle las plantas de los pies. De lo contrario, te echaré. ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a la policía. Llamando a la policía. Pensé que eras más capaz que eso. El hermano Wang es el rey de Xingchen. Señorita, ¿por qué no se va primero? Si sigues causando problemas, se pondrá feo. ¿A quién le dices que se vaya? S.R. Atang, es usted. Esta es mi hermana. La traje aquí. Para elegir algo de ropa. ¿Hay algún problema? Lo siento, no sabía que era su hermana. Es mi culpa por ser ciego y no reconocerla. Es tu hermana. Lo siento mucho. Le pido disculpas, S.R. Atang. Por favor, perdóneme. No necesitas disculparte. Ellas también te han engañado. La señora Yang es una persona bastante importante. ¿Quién demonios es él? De AN2RSIH signo de interrogación. Esta es la hermana mayor de Zhang Li. Solo una ejecutiva de alto rango en Xingao Group. Solo una amante. Pero se pavonea con mucha arrogancia. ¿Quién se cree que es la reina madre del oeste? Resulta que solo es una amante apestosa que todos desprecian. Gao Tiantian, has bajado de categoría, ¿no? Cada una peor que la anterior. ¿Has olvidado la última vez que me lamiste el zapato? Cariño, mira lo arrogante que es. A este tipo de mujer hay que darle una lección. Solo eres la amante de un ejecutivo del grupo Xingao. Soy buen amigo del CEO. Somos como hermanos. Si no lames los zapatos de mi mujer ahora mismo, le romperé el plato de arroz a tu hombre. Lo arruinaré. Aquí hay otra que finge ser yo. Dices que quieres ser mi hermano. ¿Qué tal si nos llamamos hermanas en su lugar? ¿No sería más íntimo? ¿Cómo te atreves a insultarme? No está mal, lo entendió. Ni siquiera sabes si la señora Zhang es un hombre o una mujer. Y te atreves a venir aquí a intentar estafarnos. Ustedes dos mujeres ya. Si no lamen los zapatos de mi mujer, les haré pagar por esto. Llamaré al CEO del grupo Xingao ahora mismo. Bien, esperaré. Me gustaría ver quién se atreve a hacerse pasar por el CEO de Xingao Group. Señora Yang, o estás ocupada, o está bien, nos veremos otro día. ¿Qué está haciendo este calvo? ¿Con quién está hablando? No es esa, la S.R. Atang parada allí mismo. De ninguna manera. Todavía necesito abofetear a este calvo. Haz que el calvo golpee a estas dos mujeres. Deja que desahogue mi ira por mí. ¿Qué? El CEO de Xingao Group que mencionaste no tiene tiempo para ti. El CEO del grupo Xingao es un pez gordo. Deja que él se encargue de ti. ¿No sería eso una exageración? No lo vales. ¿Eres estúpida? Te reto a que me toques. En mis tiempos vagando por el Jianghu, tenía una regla. Nunca golpeaba a las mujeres, pero hoy voy a hacer una excepción. Las voy a moler a golpes a las dos. Nada menos satisfará mi ira, hermano. No la golpees. Ella es... Muévete. ¿A quién quiero golpear? Ni siquiera Dios puede impedirme golpear. Hermano Wang, fui yo quien te ofendió. Si quieres golpear a alguien, golpéame a mí. Recibiré los golpes por mi hermana. Tú también, muévete. Me ocuparé de tu hermana primero, y luego de ti. Ustedes dos. Ninguna de las dos se escapará hoy. No estaré satisfecho hasta que las haya molido a golpes a las dos. Nada menos calmará mi ira, hermano. No puedes golpearla. Te arrepentirás de esto. Fuera de aquí, idiota ciego. Si me bloqueas de nuevo, también te golpearé.
Es esta la SR Asen. Ven a la tienda rápido, alguien está causando problemas. Sí. Alguien está tratando de golpear a la directora Zhang. Vengan rápido. Llama a la señora Shen. De acuerdo. La SR Asen es la dueña de esta tienda. Ella estará aquí pronto. Te aconsejo que te contengas. ¿Conoces el temperamento de la SR Asen? La señora Shen y yo somos del mismo pueblo. Si supiera que estoy en su tienda, arreglando las cosas para ella, estaría agradecida. Te estás haciendo la víctima. ¿Intentas darle la vuelta a la tortilla? Es cierto. Fuiste claramente tú quien empezó los problemas con la directora Zhang y su hermana. Ahora dices que la directora Zhang está causando problemas. ¿Quieres perder tu trabajo defendiendo a estas dos mujeres? ¿Por qué le gritas? Gao Yantian, lo sé todo sobre tus asuntos. Todo. ¿Qué crees que pasaría si llamara a Gao Changjin ahora mismo? ¿Cómo te trataría? Hermano Wan, mira, me está amenazando de nuevo. Deja de discutir con ella. Solo golpéala para desahogar mi ira. Mira esto. Seguridad, seguridad. Sáquenlo de aquí. Está tratando de golpear a la directora Zhang. Me estás arrestando. ¿Sabes quién soy? Pensé que eras un tipo duro. Con esas patéticas habilidades. ¿Todavía quieres pelear? ¿No se supone que eres el campeón número 1 de Sanda de Xinchen? Menudo campeón. Más bien un campeón fanfarrón. ¿No te lastimaste la espalda el otro día? No podías usar la fuerza. ¿Quién se atreve a golpear a la directora Zhang? Señora Shen por fin ha llegado. Esta mujer se hace pasar por la directora Yang. Estas dos mujeres no solo sedujeron a los ejecutivos de su empresa, sino que también robaron la tarjeta de la tienda y están actuando con arrogancia aquí, interrumpiendo el negocio normal. Por suerte, el hermano Wan y yo las atrapamos. Estas dos mujeres, usando el nombre de Xingao Group, han hecho todo tipo de cosas malas. Shen-Tong, ¿estás de acuerdo con él? ¿Cómo te atreves a tratar así a la directora Zhang? Señora Shen, somos paisanos. De lo contrario, ¿por qué te lo diría? Mira, la verdadera directora Yang está aquí. Y esta mujer sigue siendo tan arrogante. Debe ser severamente castigada. Estos últimos días han sido un desastre. La gente que conozco o se hace pasar por la directora Zhang, o no la reconoce. Calvo, abre tus ojos de perro y mira bien. ¿Quién está parado frente a ti? Ella es la famosa director Zhang del grupo Xingao. ¿No dijiste que conocías a la directora Yang? ¿No estabas a punto de llamarla? ¿O cierto? También dijiste que me darías una paliza. Estaré esperando aquí mismo. Ya veremos. ¿Cómo me vas a golpear? Te atreves a golpear a la directora Zhang. Si te atreves a tocar un solo pelo de la cabeza de la directora Zhang, haré que toda tu familia pague. Mujer, sabes muy bien que ella es la directora Yang, ¿verdad? Ella te dio una lección hace 2 días. Y todavía le guardas rencor, así que me llamaste aquí para golpearla. ¿No? Calvito. Por fin has tenido una idea brillante. Hermano Wan, lo juro. Acabo de descubrir que está con la directora Zhang. ¿Sigues contestando? ¿Cómo deberíamos tratar con este director Yang entonces? Vi la última vez que no ha lamido suficiente cuero de zapato. Entonces deja que lama un poco más. No, directora Zhang, Yang, Zhang Li, me disculpo. Si las disculpas funcionaran, ¿para qué necesitamos a la policía? Hoy debes pagar por lo que has hecho. Pagar el precio que mereces. Director Yang, me aseguraré de que esta mujer pague el precio por ti. Hermana, olvidémoslo. De ninguna manera. Es mejor resolver los rencores que aferrarse a ellos. Si haces esto, te ganarás enemigos fácilmente. Así que esta vez, tenemos que someter a esta mujer. La razón por la que es tan arrogante es porque la última vez, el castigo que le dimos fue demasiado leve. A la gente como ella hay que darle una lección. Director Zhang, por favor, pase. Vamos a elegir algo de ropa, para ti y tu hermana. Oye, hermana, es casi la hora de cenar. ¿Por qué no? Vamos a casa primero. ¿Toda la familia está esperando? Ahora que lo mencionas, lo recuerdo. Si no fuera por ti, suplicando constantemente por ellas, no querría verlas, por el resto de mi vida. Hermana, somos familia después de todo. Mamá y papá me dijeron que saben que se equivocaron. Quieren que vuelvas a casa esta vez, para disculparse contigo. Creo que solo están derramando lágrimas de cocodrilo. Hermana, tienes que darles una oportunidad. Tienes que darles una oportunidad. No importa qué. Todavía compartimos la sangre de la familia Zhang. Vale, lo sé. Demasiadas quejas. Elige un conjunto primero.
Luego nos vamos. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces que esperen. Si no eliges, no voy. Vale, elegiré. Tangi, me habéis ganado 2 veces. Nunca os perdonaré. No se preocupe, director Jam. La haré. Someterse. ¿Todavía estás contestando? ¿Todavía estás contestando? No escucharás. Tan Yan, mi querida hija. Ven rápido. Estos son todos tus platos favoritos. Mamá te extrañó mucho. Han pasado 6 años enteros. Nuestra familia. Finalmente puedes estar junta. Y cenar junta. Realmente no es fácil. Cierto. Yan. Durante el tiempo que estuviste fuera. Todos te extrañaron todo el tiempo. Preguntándose si estabas comiendo bien. Bebiendo bien. Y durmiendo bien. Sí. Tan Yan. Desde que te fuiste. El corazón de mamá ha estado doliendo día y noche. No he podido dormir bien. Siempre tengo miedo de que te estén intimidando ahí fuera. Me recuerda al dicho: el corazón de una madre viaja 1000 millas con su hijo. Yan. Tu hermano también te extraña mucho. Pero sabes que tu hermano no es bueno para expresarse. Además, no sabe cómo expresar su anhelo y amor por ti. Pero una cosa es cierta. Él siempre espera que nuestra familia pueda estar unida y junta. Sí, como dice el dicho, una familia armoniosa conduce a la prosperidad en todas las cosas. Yan, regresa a casa mañana. Sí. Tan Yan. Solo vuelve a casa y quédate. Vuelve a vivir aquí. Será más fácil para mamá cuidarte, y no. Además, estás viviendo en una casa tan grande tú sola. Tan grande que es difícil encontrar el baño. Vendremos y animaremos las cosas para ti. Estás dando vueltas al asunto. Después de todo este rollo. ¿Qué estás tratando de decir? Hermana, solo están preocupados por ti. Creo que es como una comadreja presentando sus respetos a una gallina. Tienen motivos ocultos. Yan. Siento que todavía nos culpas. ¿Cómo me atrevo? Tan Yan, mírate. Ahora eres la gran jefa de Xingao Group. Tu patrimonio neto es de más de 100 millones en el pasado. Ni siquiera el emperador era tan rico como tú. Soy así de rica. Todo es gracias a mi propio trabajo duro. Cada pizca de esfuerzo que he puesto. ¿Entonces estás convencido ahora? ¿Crees que las mujeres no son peores que los hombres? Yan, aunque hayas alcanzado el éxito, sigue siendo miembro de la familia, ya no. Te hemos dicho cosas bonitas. Y nos hemos disculpado. ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Para que nos perdones? Ya lo he dejado pasar. Lily, tenía miedo de que viniera aquí y te diera la espalda. De camino aquí, no dejaba de decirme que lo dejara pasar. De hecho, me convenció. Al menos también tengo la sangre de tu familia, Jan. Somos familia. Lo reconozco. Eso es genial. Es cierto. Propongo que como familia tomemos una copa. Salud. Ven, salud. Somos familia ahora. Entonces, como familia, ¿no deberíamos no diferenciarnos entre nosotros? Bien. Y el grupo Xingao es tan grande. Puedes darle la mitad de la empresa a tu hermano para que la administre. Para aligerar tu carga. ¿Y tu villa? Dices que tú sola vives en una casa tan grande, ¿no tienes miedo? ¿Por qué no nos das la mitad? Si realmente no quieres compartirla, está bien. Al lado, cómpranos un juego. Una idéntica también está bien, ¿cierto? Y sobre el coche. Después de todo somos la familia de la persona más rica de Xinchen, ¿verdad? El coche. Al menos tiene que empezar en 10 millones, ¿verdad? Eso es correcto. No queremos mucho.
¿Un coche por persona, qué te parece? Ja, ja, ja. ¿Y las acciones que posees? Fondos fiduciarios. Deberíamos obtener la mitad de todo. Mamá, papá. Abuela, hermano. No creen que están yendo demasiado lejos. Empresa, dinero, casa, coche. Todo lo ganó el trabajo duro de mi hermana. Durante tantos años, no hemos visto a nuestra hermana. Por no hablar de darle ninguna ayuda. ¿Cómo podemos al ver a nuestra hermana pedirle inmediatamente sus propiedades? Imprudente. Una hija casada es como agua derramada. Tú una mujer casada. ¿Qué calificaciones tienes para hablar? Ni siquiera puedes cerrar la boca mientras comes. Estamos hablando con tu hermana. ¿Por qué te entrometes? Sí. Mira a tu hermana. No tiene ninguna reacción. Solo tú hablas demasiado. ¿Lo creas o no? Lo creas o no te romperé la boca. Eso es. Solo eres una chica. ¿Por qué te metes? Cuidado yo. También soy una mujer. Entonces eso significa que yo tampoco tengo derecho a hablar. Hermana. ¿Cómo podría ser? No te lo tomes a pecho. Estaba hablando de Jan Lee. No de ti. Estamos hablando de ella. Mírate. Tan preciosa. Como una reina enaltecida y poderosa. A diferencia de ella, que es ella, ni siquiera tan buena como el rabo de un perro. Habla tonterías de nuevo. Créelo o no encontraré la manera de despellejarte vivo. Suficiente. No dijimos nada de ti. No te lo tomes a pecho. Si estamos hablando de tu hermana. Hablar de mi hermana es hablar de mí. Si no tuviera una casa, compañía de automóviles, sigo siendo la misma persona de siempre. ¿Merezco siquiera sentarme aquí hoy? Tan y Jan. Eso es cosa del pasado. Déjalo ir. ¿Qué sentido tiene seguir sacándolo a relucir? No puedo dejarlo pasar. ¿Cómo me trataste entonces? Cada momento está grabado en mi corazón. Si no fuera por Jan Lee, esta casa, no me quedaría ni un minuto. En tus ojos, las chicas no son personas. Solo los hombres lo son. Sinceramente no sé cómo tienes la cara dura. De primero montar este espectáculo de armonía familiar. Y luego decirme que te dé la mitad de mi casa, coche, dinero y empresa. Es realmente despreciable. Jan Lee, vámonos. Ya que esta familia solo da la bienvenida a los chicos y no a las chicas. De ahora en adelante, Jan Lee y yo somos una familia. Ustedes, la familia Jan, ya no tienen nada que ver conmigo. Jan. Tus palabras me cortan hasta la médula. No esperaba que nos odiaras tanto. Bien podríamos estar muertos. Muerte. ¿Les importaría siquiera? ¿Puedes dejar de fingir? Ya he visto suficiente drama estos últimos días. Estoy agotada. Tú me has roto el corazón. También los odio a todos. Tan y Jan, no te detendremos si quieres irte. Pero, por favor, bebe este vaso de zumo. De acuerdo, mamá sabe que te encanta el zumo. Lo he exprimido yo misma para ti. Considéralo. Mi disculpa, de acuerdo. Tus cosas. No soy digna de ellas. Jan, nosotros, la familia Jan, puede que no seamos tan ricos como tú, pero tenemos nuestra dignidad. No toleraremos este tipo de atropello. Bien. Ya que estás tan ansiosa por cortar lazos con nosotros, entonces antes de irte, bebe este jugo. Que sea nuestra despedida final. Nunca más nos cruzaremos. Bien. Lo beberé. Lo beberé hoy. ¿Y tú? No debes volver a aparecer ante mí. Lily, vámonos. Hermana. Adelante, veamos a dónde irás. Sin mi consentimiento. No irás a ninguna parte. Si quieres irte, tendrás que poner tu huella dactilar en este acuerdo primero. Hermana. Levántate. ¿Qué le estás haciendo firmar? Un acuerdo de transferencia de la compañía. Eres despreciable. Pedazo de basura inútil. Fuera. No puedes hacerle esto. Perdedores. Merecen irse sin nada. Es su culpa por ser chicas. Abuela. Tú también eres mujer. ¿Por qué nos haces esto? Demasiado ruido, sáquenlas de aquí. Vete. Hermana. Sáquenla, es tan molesta.
Eres la asistente de Zhang Yan. Tienes que salvarla. Madre y papá. Este grupo Singao será mío de ahora en adelante. Incluso el hombre más rico de Xingchen será mío. Señora Yan. Lamento llegar tarde. Ha sufrido mucho. No es este el chico guapo, mantenido por esta chica. No está muerta. ¿De qué te lamentas? Como una endecha fúnebre, qué mala suerte. Gritando en medio de la noche. Además, a partir de ahora, ella ya no es tu señora Yang, solo una nadie sin dinero. Tendrás que encontrar otro árbol grande al que aferrarte. Agárrate a una rama más alta. Chico guapo, escucha. A partir de mañana, soy el nuevo CEO del grupo Singao. Si todavía quieres quedarte aquí, ven y adúlame rápidamente. Tal vez entonces te guarde un puesto. Mira, mi nieto. Tiene madera de CEO. Mira a esa chica muerta. Cara llena de mala suerte. La señora Yan es tan lastimosa. No debería haber regresado para reconocerla. Solo esperen. Cuando la señora Yan despierte, ninguno de ustedes escapará. Desprecio. En blanco y negro. Esta chica muerta ha transferido toda su propiedad a nuestro Zhang Wei. ¿Qué tiene ella para luchar contra nosotros? Está destinada a ser una pedazo de basura. Saca a esta chica muerta de aquí. No quiero verla ni un solo minuto. Fuera. Vamos. Celebremos juntos a mi nieto. Ascendido a CEO del multimillonario. Grupo Singao. Salud. Felicidades, mi querido hijo. De ahora en adelante, madre, ¿no? Toda nuestra familia disfrutará la vida contigo. Mañana por la mañana voy a trabajar en el grupo Singao. Voy a darle al grupo Singao una reforma importante. Oficina del presidente del grupo Singao. ¡Cielos! Oh, hijo, mira. No está mal, ¿verdad? Nada mal, nada mal. Mi hermana sí que sabe cómo vivir la vida. Los muebles y la decoración de esta oficina son todas marcas de renombre mundial. Hijo, todo esto será tuyo de ahora en adelante. Tienes que hacer un buen trabajo. Sí. Debes llegar a ser alguien. Ciérrala. Apestosa boca de Zhang Yan. No se preocupen, madre y papá. Definitivamente soy más capaz que Yan Yan. Definitivamente puedo tomar Singao, el primero presentado al mundo. Mi dulce hijo. Mírate, ya estás en la cima del grupo. Más tarde, ¿cuánto le pagarás a tu viejo cada día? Sí. ¿Y cuánto le pagarás a tu vieja madre? 100,000. 1 millón. 1 millón. 1 millón. Dios mío. Les daré a ambos un salario de 1 millón. Oh, mi buen hijo. Papá no te malcrió por nada. Eso es 1 millón al mes. 12 millones al año. Dios mío. Madre. Madre, nunca soñé que llegaría este día. En mi vejez me he convertido en una vieja rica. Jajaja, mira. ¿Qué le pasa a madre? Madre está emocionada. De acuerdo. Yo lo mantendré discreto. 5 millones al mes. 5 millones. En cuanto a mí, últimamente le he echado el ojo a un coche deportivo que vale 20 millones y una mansión que vale 20 millones. También quiero una mujer hermosa de cada continente. Quiero una de cada una. No, hijo. Gastando así. ¿Cuánto tiempo puede durar el grupo? Sí. Tu abuela te regañará si se entera. Madre, ya está medio enterrada en el suelo. ¿Por qué te preocupas por esa anciana? ¿Cómo te atreves a hablar así? Además, Grupo Singao tiene activos de 50,000 millones. Incluso si duermo y gasto, puede que no pueda gastarlo todo, ¿verdad? No me regañes. Hoy, sin embargo, gasto este dinero. Puedo mostrarte cómo recuperarlo. Soy yo. ¿Peor que ese inútil Yan Yan? Sí.
Pequeña secretaria, escucha. The film was Pon una mesa de comedor translated allí and narrated by M Media. para que pueda comer una gran comida en cualquier momento. Y allí, pon un sillón de masaje para que pueda disfrutar de un masaje en cualquier momento. Y también, consígueme un Buda dorado para que pueda retarle a Buda por bendiciones en cualquier momento. Sí. Yang Wei, ¿qué estás haciendo? Yan, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermano? Yang Wei es ahora el CEO de Singao Group. No seas tan irrespetuoso. Insubordinado. Ni siquiera llamaste antes de entrar. ¿Qué crees que es este lugar? ¿Crees que cualquiera puede entrar aquí así como así? ¡Qué falta de modales! Suficiente. Parece que no escuchaste ni una palabra de lo que dije ayer. Realmente no tiene sentido de la decencia. Te despido. Fuera. ¿Te atreves a pegarme? ¿Buscas la muerte? ¿Te atreves a golpear a tu hermano? Esta mujer miserable. Mira lo que hago. Mocoso. ¿Te atreves a golpear a alguien de nuevo? Madre y padre. Liu Shan. Suelta a mi papá. Cuidado, llamaré a alguien para que te arreste. Me gustaría ver eso. ¿A quién vas a llamar? Yan. ¿Quién te crees que eres? No creas que, solo porque eres una mujer, no me meteré contigo. ¿Te atreves? ¿Qué no te atreverías a hacer? Ayer podrías haber quitado la vida. Pero me perdonaste. Debería agradecerte tu misericordia. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué hice ayer? Es demasiado tarde para decir algo. Esta empresa ya pertenece a tu hermano. Exactamente. ¿Deberían irse ahora? Ahora esto es la compañía de nuestra familia Zhang. No eres bienvenida aquí. Fuera, madre padre. Hermano, ¿cómo pudiste hacer esto? Esto es ilegal. ¿Ilegal? ¿Pero cómo? ¿El incidente de ayer? Solo se refiere a ese contrato. Todo lo demás no sucedió. Cierto. Tu madre tiene razón. Si te atreves a decir tonterías afuera, te despellejaré vivo. Eres tan despiadado. Si quieres que la gente no sepa, no lo hagas. ¿Crees que puedes silenciar a Yan Li? Y a mí. Y esto simplemente desaparecerá. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? No admitiré esto. Mis padres tampoco lo admitirán. Incluso si esto llega a los tribunales. El tribunal necesita pruebas. Cierto. Todos somos testigos de Yang Wei. Este Singao Group es el imperio que tu hermano construyó con sus propias manos, sin ayuda de nadie. Si ahora quieres robarle la compañía a tu hermano sin motivo alguno, sigues soñando. Puedes decir lo que quieras. Nosotras firmemente apoyamos a Zhang Wei. Sin vergüenza. Te daré una última oportunidad. Entrega el contrato ahora. Y rómpelo. De lo contrario, no me culpes por ser despiadada. ¿Qué puedes hacer si no lo hacemos? Firmaste el contrato voluntariamente. ¿Crees que puedes romperlo así como así? Si no sales de aquí, llamaré a seguridad. ¿Para qué perder el tiempo hablando con esta gente? Simplemente llama a alguien y sáquenlos de aquí. A primera hora de la mañana. Y veo a estos gafes. ¡Qué mala suerte! ¿De verdad creen que pueden salirse con la suya? Miren esto. No. Falso. ¿De dónde salió este video? No, esto es imposible. Este video es absolutamente tú. Falsificación fabricada. Esto está en nuestra casa. Ya. En nuestra casa. ¿Instalaste la cámara? Eres realmente descarado. Te digo. Estás violando la privacidad personal. Espera. Pasa el resto de tu vida en la cárcel. Están todos al borde de la muerte, todavía tan desenfrenados. Afortunadamente está Liu Shen, de antemano en mi bolso. Instalé una pequeña cámara. Solo para protegerme de tus cálculos contra mí. Solo quiero proteger la seguridad de la señora Yang. Prepárense. Resultó inesperadamente. Realmente fue útil. Sin este video. Tal como dijiste.
El contrato lo firmé yo misma. Tienes pruebas tanto humanas como materiales. Es una pena. Tu ilusión fracasó. Está bien, madre. Si tomas la iniciativa ahora, saca el contrato. Todavía puedo dejarte ir. De lo contrario, llamaré a la policía. No, Zhang Yan. Queremos darte el contrato. Pero el contrato no está aquí. En casa de tu abuela. ¿Me estás inventando una historia? ¿Estás tratando de ganar tiempo? Para robar el video. No. Madre, ¿cómo pude ser tan mala? Esta chica muerta. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo sabe todo? Te aconsejo. Ni siquiera pienses en robar el video. Cada uno de nosotros tiene una copia de este video. Y se ha subido. La base de datos de la empresa. Todo lo que necesito es una orden. Más de 100.000 personas en toda la empresa verán este video. Tú eres demasiado cruel. Somos tu familia después de todo. ¿Cómo pudiste tratarnos? ¿Obligarnos a la muerte? ¿Me diste una salida? Yo solo. Es solo un contraataque normal. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos ayer. Realmente no sé. Sus corazones serían tan despiadados. Es solo hermano. Es tu hijo. No somos nosotras. Ustedes son. Ustedes son los hijos de madre. Carne y sangre de madre. Pero tu hermano es un niño. Ustedes son niñas. The film was Hay un mundo de translated diferencia. and narrated by M Media. Ignorantes. Ignorantes y vergonzosas. No sirve de nada maldecir. Incluso si informas a todo el mundo. Tú también eres una mujer. De acuerdo. Entonces llamaré a la policía. Personalmente enviaré a tu precioso hijo a la cárcel. Ustedes en el futuro, si quieren volver a ver a su precioso hijo, solo podrán ir a la cárcel. Esto es lo que pasa cuando solo aman a su hijo. No quieren una hija. El precio del ignorante pensamiento feudal. No. Madre, padre, no quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. ¿Por qué no puedes ir a la cárcel? ¿Cómo te atreves a robar mi empresa? Puedo meterte en la cárcel de por vida. Tan Yan, estás loca. ¿Cómo te atreves a dejar que tu hermano vaya a la cárcel? Yo saltaré de este edificio. ¿Lo creas o no? Si Yan. ¿Tienes que llevar a tu madre a la muerte? ¿Crees que tú ahora todavía puedes amenazarme? Tú un cobarde. Persona avariciosa. ¿Te atreverías a saltar? Si saltas desde aquí hoy, saltaré contigo. Tan Yan, te tengo miedo. Madre, Te lo ruego. No dejes que la policía arreste a tu hermano, ¿de acuerdo? cierto Yan. Papá te lo ruega también. Tu hermano es el único heredero varón en 3 generaciones. De nuestra familia Yan. Si tu hermano va a la cárcel, nuestra familia Yan estará arruinada. Tu abuela morirá de ira. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tan Yan, Hermana, no debes hacer esta llamada. Hermana, Tan Yan. Madre te lo ruega. Por favor, deja ir a tu hermano. Haré lo que quieras. Prometo ser bueno contigo de ahora en adelante. Nunca más te haré daño. De acuerdo. Es tu arrepentimiento. Sincero. madre. Yan Li, ¿no son tú y tu hermana cercanas? Por favor, ruégale a Yan. De lo contrario, nuestra familia se desmoronará. ¿Hermana? Mira, madre, padre. Y hermano, todos te lo han suplicado. Probablemente saben que se equivocaron. ¿Por qué no los perdonas esta vez? Sí. Tan y Yan. Mira que bien habla Zhang Li. Después de todo somos familia. Familia. Lily, has olvidado todo el sufrimiento y las palizas que ha soportado todos estos años, viviendo una vida ni humana ni fantasma. Todo gracias a ellos. Y ahora está suplicando por ellos. Pero incluso si mi vida es miserable, no puedo meterlos
A todos en la cárcel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tan y le habla muy bien. ¿Hermana? Si los metes a todos en la cárcel. Todos en la ciudad. Hablarán a tus espaldas. Hermana, no quiero que la gente hable de ti. ¿Verdad, Yan Yan? Si nos envías a todos a la cárcel. Esto sería verdaderamente impío e indignante. Ni siquiera Dios te perdonará. No me importa eso. Yo no tengo miedo de los chismes. Y no le tengo miedo a Dios. Solo siento lástima por mi hermanita. Mírala ahora. Ella todavía está suplicando por ti. Déjame decirte algo. No tengo miedo de que me lastimen. Mi reputación como una CEO dominante ya está ahí fuera. Tengo 1000 maneras de atormentarte. Entendido. ¿Hermana? ¿Qué pasa, hermana? Di algo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me atas? ¿Sabes quién soy? Suéltame. Te estamos atando. No hagas ninguna locura. Hablemos de esto. Ya que sabes quién soy. Debes conocer mi situación. ¿Quieres dinero, verdad? Di tu precio. Como era de esperar de la mujer más rica. Hablas diferente. Tu empresa vale más de millones. Queremos 2.000 millones. ¿Qué te parece? Bastante justo, ¿verdad? 2.000 millones por la vida de la CEO Jan. ¿Vale la pena, verdad? Bien. Estoy de acuerdo. Pero primero, tienes que desatarme. Llamaré a Liu Shen. Y haré que transfiera el dinero. Hermano, ¿esto es demasiado fácil? ¿Es una trampa? ¿Qué hay que temer? Somos 2 hombres adultos. No le tememos a una mujer. Además, tenemos un cuchillo. No intentará nada gracioso. El número. Dilo. 189 2756 834. Ten cuidado con lo que dices. Cuida tu vida. Oye, Liu Shen. Soy yo. Ahora mismo. Transfiere inmediatamente 2.000 millones a una cuenta. No me preguntes nada. Banco Xingchen. 4802 899-33010. Sí, Eujan. Muy sensata. Si te portas bien. Una vez que llegue el dinero, te dejaremos ir. Fingiremos que esto nunca sucedió. No me extraña que hayas construido una empresa tan grande. Eres una mujer inteligente. Eso es porque aún no se ha encontrado con un oponente duro, mucho más fuerte. Ustedes. Hermano, ¿cómo dejaste escapar eso? Todavía no he jugado una mujer con un coeficiente intelectual tan alto. ¿Quieres decir? Originalmente era mi mujer. La dejé escapar entonces. Con 2.000 millones. ¿Qué clase de mujer? No. 2.000 millones. Realmente no puedo conseguir este tipo de mujer. También hermosa. Y feroz. No me digas. No quieres probar el sabor de esta mujer. Hablando de... Mi corazón también me pica. Después de que terminemos de jugar con ella, el dinero también estará en la cuenta. 2 pájaros de un tiro. ¿No es perfecto? Suéltenme. Sufu. ¿Me ofendió? Seré un fantasma en mi próxima vida, y no te dejaré ir. Te haré ir al infierno. ¿Qué pasa si ella muere? Muerta. Entonces iremos al infierno juntos. ¿Estás loco? Solo quiero dinero. No quiero morir. Ya no juego con esta mujer.
Y a ti tampoco te lo permiten. ¿Te atreves a golpearme? Te estás rebelando contra el cielo. ¿Hermana? 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 No llores. Estoy bien. Rápido. Todos. Hoy. Yo Yang Wei convocado. Esta reunión de accionistas de emergencia. Como todos saben, yo Yang Wei he sido el vicepresidente durante 3 meses. Pero, durante estos 3 meses, nuestro presidente Yang ha cometido múltiples actos ilegales e indisciplinados. Por lo tanto, hoy en nombre de todos los accionistas, destituyo a Yang Yang. Apoyo al vicepresidente Yang para destituir a Yang Yang. Apoyo totalmente al vicepresidente Zhang en la destitución de Zhang Yan. Tengo la misma decisión. Todos. Esto es toda la evidencia de los crímenes de Yang Yang. Yang Yang, vas a entregarte. O debería llamar a la oficina de la ley para que vengan a arrestarte. Pensé que seguirías con la farsa por más tiempo. No esperaba que pierdas el control tan rápido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo conseguiste esta evidencia? Lo sabes en tu corazón. No es más que fotos retocadas y falsificadas. Tengo evidencia real contra ti. Esta es la evidencia del comportamiento imprudente de su familia. En el grupo, durante los últimos 3 meses, fabricaron pretextos, falsificaron contratos y saquearon el grupo Singao. Incluso arreglaron que se unieran a la empresa. Todo está al descubierto aquí. Prepárense para pudrirse en la cárcel. Liu Sheng, tú otra vez. ¿Por qué te metes tanto? Este es un asunto de familia. No tienes esposa y familia que cuidar. Esto es un asunto de la empresa. La empresa es mi familia. La empresa es mi esposa. ¿Qué pasa? Solo eres una pequeña amante. Entonces, ¿qué hay de estas fotos? Tú. ¿Cómo puedes ser tan descarado? ¿Cómo te atreves a calumniarme a mí y a tu hermana? Que entre la policía. Llévense toda esta basura. Debes haberte equivocado. Si vas a arrestar a alguien, arréstala a ella. Ella evade impuestos y vende productos falsificados que matan gente. Arréstenla y multenla con más de millones. Siempre hacemos cumplir la ley de manera imparcial. Derecho de los ciudadanos. Debe estar equivocado. La policía no se ha equivocado. Tu hermana te dejó entrar en la empresa. A propósito, hace 3 meses. Tu hermana ya llamó a la policía. Cada movimiento que has hecho ha estado bajo la vigilancia de la policía. Pensaste que podrías escapar. Madre, madre, madre. Zhang Yan te mataré. Yang Yang te mataré. Tu Deitan. ¿Qué pasa? Mírate. Ni una sola marca de diseñador en ti. Este es un hotel de 5 estrellas. ¿Crees que es un mercado donde cualquiera puede entrar? No, eres un guardia de seguridad. ¿Cómo puedes tratar? ¿Qué pasa con el huésped en la puerta? ¿Pero eres una huésped? Mira tu apariencia andrajosa. Incluso si es de nuestro hotel, un plato de cacahuetes. Me temo que ni siquiera puedes pagar eso. Chou, su compañera de clase de Yang Yan. No es esta la vieja compañera de clase Zhang Yan. ¿Por qué estás parada en la puerta? No entrar. Señorita Yan está aquí. Esta es mi antigua compañera de clase. Su ropa, bueno, es un poco andrajosa. Pero no menosprecies a la gente. Ven, 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 entremos deprisa. Y únete a la reunión. Ellos están todos esperando dentro. La reunión. ¿No es esta nuestra famosa belleza de la escuela? Yang Yan. Zhang Yan, ¿por qué estás vestida tan sencilla ahora? De pies a cabeza. Sansan, compañero de clase de Yang Yan. Ni siquiera tienes una marca decente. Lui Duan, compañero de clase de Yang Yan. Ven, 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 ven. Todos miren mi bolso. Edición limitada, cuesta más de 500.000. Déjame ver qué hora es. Su reloj debe costar al menos 600.000, ¿verdad? Un poco más de 600.000.
Solo 1 millón. Oye, Zhang Yan. ¿Qué marcas usas ahora? ¿Qué marca de cosas? Sin marca. Liu Yuan, ¿por qué le preguntarías eso? Una pregunta así. Demasiado cruel. ¿No la viste de pies a cabeza? Ni un solo logotipo. Si recién no la hubiera mencionado, ella todavía estaría detenida por la seguridad en la puerta. Las cosas que llevo. ¿Por qué deberían tener logotipos? No me gustan esas cosas llamativas. En cuanto a ese guardia de seguridad, negligencia en el deber. Más tarde, haré que lo despidan. Yang Yan, ¿has sufrido algún tipo de shock? Si no puedes permitirte marcas de diseñador, entonces no puedes permitírtelas. ¿Por qué decir que son llamativas? De todos modos, en este mundo hay mucha gente que no puede permitirse marcas de diseñador. No nos reiremos de ti. ¿Depender de ti? Incluso despidiendo al guardia de seguridad. ¿Quién te crees que eres? Encontraste un montón de excusas para llamarme aquí. Solo para escuchar tu charla aburrida. Entonces lo siento. Estoy muy ocupado. No eres. ¿Miedo de no poder pagar la comida? ¿Y quieres huir, verdad? Casi lo olvido. El hotel de hoy. El gasto mínimo para una habitación privada es 880.000. Si dividimos la cuenta, Zhang Yan, puedes permitírtelo. Zhang Yan, si no puedes permitírtelo, ¿está bien? Por los viejos tiempos, fuimos compañeros de clase una vez. ¿Qué tal si pagas a plazos? Si eso realmente no funciona, nos faltan amas de casa en casa. ¿Por qué no vas primero? Te adelantaré el salario de unos años. De esta manera, así tendrás dinero para dividir la cuenta con nosotros. Zhang Yan, mira qué buenos somos contigo. Para permitirte estar en igualdad de condiciones con nosotros. Nosotros, ¿realmente hemos hecho todo lo posible? Entonces estoy verdaderamente agradecido por su amabilidad. Esta comida de hoy es un estándar normal. Es solo mi cena de negocios estándar. Cubriré todos los gastos. Zhang Yan, tratando de mantener las apariencias así, ¿tiene algún sentido? Nosotros, lo hacemos por tu propio bien. ¿Quién no sabe? Robaste 500.000 de tu familia. ¿Y no te has atrevido a volver a casa en años? Viviendo como una rata en la calle. Despreciada por todos. ¿No es cierto? Es una ladrona. Robando incluso a su propia familia. Zhang Yan, deja de fingir. Hoy en nuestra reunión, viene un VIP. Llega una figura prominente. Si sigues presumiendo así, la gente te menospreciará. Si no fuera por nuestra reunión, alguien de tu nivel, y mucho menos conocer a un VIP, ni siquiera podrías ver un restaurante de tan alta clase, y mucho menos este limitado. Salón VIP de primer nivel. Me temo que incluso si fuera a un puesto de comida, tendría que contar sus centavos. Zhang Yan, ¿sabes quién es la VIP que viene hoy? Supongo. Después de esta comida, este será el punto culminante de su vida. Suficiente para que se jacte de ello toda la vida. Entonces tengo mucha curiosidad. ¿De quién es este VIP hoy? El jefe de Singao Group. Señora Yan. ¿Qué gato te comió la lengua? Así que, luego guarda tu hábito de fanfarronear. Frente a una VIP como la SR Zhang. Guarda tu vanidad. Escucha los consejos y comerás hasta hartarte. Ser discreto siempre es una buena idea. Bueno, entonces no molestaré su reunión con el VIP hoy. Tengo otras cosas que hacer, así que me iré ahora. No molestaré tu ascenso social. Zhang Yan, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo te atreves a darnos la espalda? Invitarte a la reunión fue un honor, ¿sabes? Zhang Yan, no me digas que has hecho algo vergonzoso. Escuchar que viene una VIP te asustó. ¿No es así? Tal vez, ella ha hecho algo vergonzoso otra vez. Zhang Yan, no tientes a la suerte. ¿Crees que nosotros, esta reunión de alto nivel, es el huerto de tu familia, yendo y viniendo como te plazca? Puedes irte, pero paga la comida de hoy. Comí un solo bocado de tu comida. ¿O siquiera toqué un palillo? ¿Crees que presumir es gratis? ¿Quién estaba diciendo? Que cubrirían todo. Si Zhang Yan, puedes irte, pero paga el mínimo, colega, de 880.000. Irrazonable. Zhang Yan, esta es una antigüedad de primera categoría. ¿Qué vale 5 millones? Estás acabada, Zhang Yan. ¿Sabes quién? Es el dueño de este hotel, ese pez gordo. Zhang Yan, esta es una antigüedad que no podrías pagar, ni en 10 vidas. Será mejor que te pongas de rodillas y la ruegues a esa pez gorda. Tal vez, solo tal vez te muestre algo de misericordia. Vaya, la pez gorda está aquí. Vaya, la pez gorda está aquí. Así que este es él.
Pez gordo del que hablabas. ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Cómo te atreves a hablarle así The film a la was presidenta Zhang del translated grupo Xingao? and narrated Absolutamente by M indignante. Media. Estás buscando la muerte. Este Hotel Park Hyatt pertenece al presidente Zhang, ¿y te atreves a faltarle el respeto? Deja de ser terco, Zhang Yan. Ponte de rodillas y haz una reverencia a la presidenta Zhang. Ruégale que reduzca la compensación. Tengo una idea. Ya que tú y Yang Yan tienen el mismo apellido, y muy pocas personas se han reunido realmente con la directora de Xingao Group, podría hacerme pasar por ella por ti. Entonces trabajaré con la familia Yang para reemplazarla por completo. Después de golpearme de esa manera, he llegado a odiarte. Pero si tú puedes convertirme en la verdadera presidenta Zhang, entonces te perdonaré. Al final, toda esa humillación fue por culpa de esa mujer Zhang Yan. Tengo que vengarme. Esa Yang Yan. Ella hizo que despidieran a mi hermano y a mí. Tengo que destruirla por completo. Zhang Yan. Solo espera. Voy a poner tu vida completamente patas arriba. Zhang Yan. Después de todos estos años, no esperaba que no tuvieras más que una cara bonita y una personalidad tan molesta. Una persona. Ser difícil molestar a todos aquí. No es nada fácil. Así que parece que ustedes dos están decididos a impersonarme. Yang Yan. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Dejando de lado tu falta de respeto hacia la presidenta Yang de Xingao Group. Ahora has roto este jarrón de 5 millones. ¿Cómo piensas compensar? ¿Debería despedirte? Eso todavía parece un poco leve. Zhang Yan, estamos hablando del jarrón. ¿Por qué cambias de tema? Aunque todo el mundo sabe que valgo miles de millones, lo primero que haces es romper 5 millones de mi propiedad. Y con esta actitud, debes compensarme el precio completo. No. Debes pagar el doble 10 millones. Sois unos verdaderos salteadores de caminos. Bueno, uno se atreve a engañar y el otro se atreve a pedir. Lo creas o no, llamaré a la policía y los arrestaré. Este es un verdadero caso de la sartén llamando a la tetera negra. Claramente tú rompiste deliberadamente el jarrón antiguo. Esto es un crimen. Zhang Yan, si la policía realmente viene, no serán solo 10 millones los que puedan resolver esto. ¿Podrías pasar el resto de tu vida tras las rejas? Estos pequeños trucos tuyos no engañarían ni a un niño de 3 años. Oye, trae al jefe de Park Hyatt, Jin Dachen, aquí ahora mismo. ¿Cómo te atreves a gritar el nombre de la presidenta Jin así? ¿Cómo pudimos tener una compañera de clase como tú? ¡Qué humillante! Ya veo, es mejor llamar directamente a su familia. ¿Su familia? Cortaron lazos con ella hace mucho tiempo. Oye, Yang Yan, ¿no decías siempre sobre lo rica que eres? ¿Por qué no puedes conseguir ni 10 millones? Antes de que llegue Jin Dachen. Necesito obligarla a pagar. Olvídalo, ya que somos todos antiguos compañeros de clase. ¿Qué tal 8 millones? Mira que generosa y misericordiosa es la presidenta Yang, rebajando 2 millones así como así. Si todavía intentas escabullirte después de esto, llamaré a mis amigos periodistas y te expondré. Dejaré que todos en Xinjiang vean tu fea cara. PGR. The film was Parece que asustarla así translated and narrated funcionó by después de M todo. Media. Solo transfiéremelo directamente. Nunca han visto tanto dinero, ¿verdad? Esto requiere un cheque. Disculpe. No tientes a la suerte. ¿Qué? ¿No eran 10 millones lo que querías? Ahora es muy poco. Bien, agregaré 2 ceros más para ti. Zhang Yan, nos estás tomando el pelo delante de toda esta gente. No son ustedes los que se confabularon para extorsionarme primero. Estoy llamando a mis amigos de la estación de televisión ahora mismo. Mañana serás tú a quien todos en Xinjiang descupan. También publicaré un video y tu foto por todo el internet para que todo el mundo vea tu asquerosa cara. Presidenta Zhang, ¿cómo piensa lidiar con esta basura? Zhang Yan, fuimos compañeros de clase después de todo. Será mejor que te des prisa. Entrega el dinero y ahórrate la vergüenza. Cierto, te estamos dando una última oportunidad. No deberían esas palabras estar
¿Dirigidas a ustedes mismos? Desde el momento en que ustedes dos entraron, comencé a grabar en mi teléfono. Lo grabé todo. Cómo me suplantaron, cómo intentaron extorsionarme dinero. Mira quién se hace la víctima. Si tienes las agallas, publica la grabación completa. Cada palabra. En línea. ¿Se atreve? Incluso si lo hace, estará editado. No tiene sentido hablar con ella. Ya he llamado a mi amigo. En la oficina. Estará aquí pronto. Mi amigo de la estación de televisión también viene. Expondremos a esta mentirosa. ¿Y la pondremos tras las rejas? ¿Qué? Llamaste a las autoridades. Y a la prensa. No te preocupes, Jana. Te haremos justicia. La gente malvada como esta merece un castigo. Impídanles que vengan. No deja que vengan. Si tener a las autoridades y a la prensa aquí es la manera perfecta de exponer y arrestar a esta estafadora. Pero han considerado cómo afectará esto a la imagen del presidente Jan. Tiene consecuencias. El director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Por unos míseros 10 millones. Enviando a un antiguo compañero de clase a la cárcel. Y para el presidente Jan, tener un compañero de clase de tan baja clase, ¿no será una bofetada en la cara del presidente Jan? Llamaré a mi amigo, en la oficina. Y le diré que no venga. Le diré a mí. Amigo de la estación de televisión también. No. Deja que vengan. Jan. No insistas. Jin Daichan, dueño del Hotel Park Hyatt. Presidente Jan. Mis disculpas, llego tarde. ¿Estás seguro de que llamaste al presidente Jan correcto? Zhang Yan. Solo porque compartas el mismo apellido, no te convierte en la presidenta Zhang. ¿Cómo? Puedes ser tan descarada. Es espantoso. Cualquiera con una constitución ligeramente más débil habría caído en sus mentiras. Presidente Jin debería publicar la foto de esta mujer en la entrada de su hotel, con un cartel que diga Yan y perros no permitidos. Exactamente. Estás llamando ciego al presidente Jian, diciendo que ni siquiera reconoce a su propia jefa. Creo que él realmente no lo sabe. Creo que genuinamente no conoce. Esta mujer Yan no solo se hizo pasar por el presidente Jan, sino que también rompió una valiosa antigüedad, valorada en 5 millones. Y ella se niega a pagarlo. Nunca he visto a una persona tan descarada. Mírate. Actuando con toda esa arrogancia. Y sin embargo haces tales cosas. Jin Dachen. Ni siquiera reconoces a tu propio jefe. ¿Quieres perder tu trabajo? Muy bien, Zhang Yan. ¿Cómo te atreves delante de la dueña del Park Hyatt a hacerte pasar por la dueña del grupo Xingao, Zhang Yan? ¿No sabes que esto es una estafa? Tendrás que preguntarle a Jana sobre esto. Ella lo sabe mejor. Yan. No solo nos estás ofendiendo ahora, noble señora Yan, sino que también has roto la antigüedad. Ahora no se trata solo de compensar. Se puede arreglar. Entonces me gustaría ver. ¿Qué quieres hacer? Ven a mi Park Hyatt y trabaja de camarera. Firma un contrato de servidumbre. Haz lo que se te diga. Y un contrato de servidumbre. Oye, ¿crees que esta es la vieja sociedad? Park Hyatt, ¿cómo pudieron contratar a una persona inútil como tú? Señor Jin, la dejas trabajar en el Park Hyatt por el resto de su vida. Esto es equivalente a darle un cuenco de arroz de hierro. Esto es dejarla ir fácilmente. Hotel Park Hyatt, ¿cuánta gente rica quiere entrar? ¿La estás recompensando? ¿O castigando? Oh, cierto. Señor Jiang, es usted muy amable. No sería lo mismo que encontrarle un trabajo. Lo es. Viendo su arrogante y dominante aspecto. Probablemente no durará mucho en ningún sitio. Una comida, pero no la siguiente. Un grupo de ignorantes. Señor Jin, haz que entregue 5 millones. Si no está dispuesta, podemos registrar su tarjeta. ¿Te atreves a buscar mi tarjeta? Me temo que mi saldo te asustará hasta la muerte. Zhang Yan, tu vida es un flujo interminable de fanfarronerías. Creo que tus últimas palabras antes de morir serán fanfarronadas. Bien, ahora tienes dos opciones. O sacas tu tarjeta, o vienes a nuestro Park Hyatt y firmas un contrato. A decir verdad, no es porque seas algo atractiva y puedas ser entrenada. ¿Cuánta gente quiere firmar un contrato así con el Park Hyatt? Yo ni siquiera lo quiero. Un contrato de servidumbre y un contrato. ¿Cómo pudo Park Hyatt volverse tan corrupto? Hoy debo llegar al fondo de esto. Mírate, paleto, como si nunca hubieras visto el mundo. El señor Jiang quiere que firmes un contrato. Es porque tiene una alta opinión de ti. Señor Jin, no pierdas el tiempo con esta mujer. Ya he tratado con ella antes. Es solo una pícara. Astuta y engañosa. Si se le permite quedarse en este Park Hyatt por mucho tiempo, no solo no generará ningún beneficio, sino que definitivamente causará caos.
Sua tiene razón. Este tipo de persona, trabajando en el Park Yan, es realmente dejarla ir de rositas. Hyang Dachen, te ordeno que hagas que Zhang Yan compense inmediatamente 5 millones. O eso es genial, Yana. Este es tu verdadero estilo de directora ejecutiva. Ya lo veo. ¿Quieres dinero, verdad? Puedo darte dinero. Pero esa servidumbre. Debo verla. Presidente Yan, ¿por qué no le muestras el contrato? Deja que le eche un vistazo. Siempre que firme este contrato, aunque huya hasta el fin del mundo, seguirá siendo miembro de nuestro Hotel Park Hyatt. No te preocupes. Definitivamente puedo sacarle más de 5 millones. Extraer un valor superior a 5 millones. Jin Dachen, solo eres un empleado. El presidente Yan te dijo que lo hicieras. Así que lo haces. Date prisa y ordena a Yan Yan que compense 5 millones. ¿De acuerdo? Yan Yan, ahora has perdido la cualificación para firmar el contrato. Dinos cómo vas a compensar. No acaba de decir ella. El saldo de su tarjeta podría asustarnos hasta la muerte. Me encantaría morir de miedo. Realmente quiero ver cómo es que te asusta el dinero. Mira. Esta es la tarjeta. El saldo de la tarjeta. Puedes buscar a alguien que lo verifique. Pero debes cambiarlo por el contrato de hace un momento. Este es el chiste más gracioso que he escuchado. Tan Yan, ¿estás bien? ¿De verdad no sabes para qué es ese tipo de contrato de servidumbre, verdad? Mírala, está ansiosa por ello. Quiere desesperadamente entrar en el Hotel Park Hyatt y luego busca deliberadamente oportunidades para extorsionar, para poder quedarse aquí. Esa es su intención. Presidente Zhang, presidente Hyang, no deben dejarse engañar por ella. ¿Qué estás tratando de hacer? Todo depende de ti. No verificarás la tarjeta. Y no tomarás el contrato. ¿Qué intentas hacer? ¿Estás demasiado absorta en la actuación? No tengo tiempo para esto. Comprueba la tarjeta ahora mismo. Presidente Jin, rápidamente dele a Yan Yan el contrato. Esto es verdaderamente extraño. Es la primera vez que escucho de alguien tan ansioso por venderse. Ella ha tenido extraños huesos desde que era pequeña, sin circuitos cerebrales normales. Déjame ver qué tipo de tarjeta es. Incluso tenía una grabada, una tarjeta VIP. Zhang Yan, ¿sabes siquiera cómo es una tarjeta VIP? Eso es porque no tienes experiencia. Mi tarjeta es del banco Xingchen, la única de su tipo. Hecha a medida para mí. Yan Yan, ¿crees que el banco Xingchen es propiedad de tu familia, hecho a la medida? Lo hace sonar tan de alta gama. Me gustaría ver cuánto dinero hay en esta tarjeta. Jin Dachen llama a alguien para verificar las tarjetas. Señor Lai, venga y verifique la tarjeta. Traiga también el lector de tarjetas del límite alto. Joven maestro Xu, no dejes que los esfuerzos del señor Hyang sean en vano. Esa tarjeta es obviamente falsa. Una tarjeta falsificada, hecha en un puesto callejero. Tantas como quieras. La señora Yang y el señor Jin tienen tan buen genio para tolerar a esta estafadora durante tanto tiempo. Si fuera yo, golpearía a este fraude ahora mismo para desahogar mi ira. ¿Dónde está el contrato de Hyang Dachen? Demasiado asustado para sacarlo. Aquí tienes, aquí tienes. Échale un buen vistazo. El contrato está firmado por 200 millones. No solo minimizará sus pérdidas, sino que también te permitirá vivir la gran vida. El señor Hyang es tan dedicado, llevando el contrato consigo todo el tiempo, sin olvidar nunca hacer negocios. Déjennos también admirar este contrato de alta vida. Mira la cláusula 13. La parte barrio debe estar de guardia incondicionalmente. Cualquier solicitud de la parte A no puede ser rechazada. Y esta cláusula. La parte B, en respuesta a cualquier solicitud de la parte A, no podrá plantear ninguna objeción de pensamiento o acción. Esta es aún más explosiva. La parte A tiene completos derechos de disposición sobre la parte barrio y todo lo que la parte barrio posee. La parte barrio deberá obedecer incondicionalmente. Esta también se ve bien. La parte B debe respetar sinceramente a la parte A, manteniendo el espíritu profesional de... La parte A puede abusar de mí 1000 veces, pero trataré a la parte A como a mi primer amor. Hyang Dachen. Es así como empañas la reputación del Hotel Park Hyatt. Yan Yan, te doy otra opción. ¿Crees que 5 millones es calderilla? Tan Yan, mira lo bueno que es el señor Hyang contigo. Firma este contrato y serás la mismísima Du Xinian. ¿No es así? Liu Shishi, tendrá que llamarte hermana mayor. Te presentaré más clientes en el futuro para patrocinar tu negocio. Un grupo de desvergonzados. Los toleraré unos minutos más. En un momento, les mostraré lo que realmente significa arrepentirse. ¿Por qué el lector de tarjetas aún no está aquí? Haciendo que el hombre corra de un lado a otro. ¿De verdad?
Si esa tarjeta andrajosa de ella realmente tiene dinero, me arrodillaré ante ella. Aquí está. Gerente del Hotel Park Hyatt. Yan, el mundo entero te está viendo convertirte en el hazmerreír. Ni una sola persona te suplicará más. Pagarás el precio por tu ignorancia y arrogancia. ¿Quién pagará realmente el precio? Date prisa y pásala. Veamos cuánto dinero hay realmente en esa tarjeta andrajosa. Lo siento. La autorización de seguridad de su lector de tarjetas es demasiado baja para verificar esta tarjeta. Jaja, te lo dije. Es solo una mujer vanidosa, con una tarjeta falsa, y aún tratando de actuar como una persona rica con una verificación. Ella debería mirarse a sí misma, mirar su propia cabeza, a ver si le han crecido siquiera unas cuantas cebolletas. Desliza. Sigue deslizando. Oh joven maestro Su, no pierdas el tiempo del hombre. Una tarjeta falsa puede deslizar 5 millones. No bromees. Creo que Sao es realmente ingenua. ¿Qué saben ustedes? Date prisa y desliza. Después de que se deslice el dinero, transfiéralo inmediatamente a la tarjeta bancaria del director Jam. Esto es de la casa del director Jam, una antigüedad que trajo. Joven maestro Su, ¿por qué sigues teniendo ilusiones sobre Yan? De su tarjeta. Es imposible deslizar dinero. Tan y Yan la vimos crecer. Es tan pobre, que incluso roba ropa interior. ¿Cómo podría gastar 5 millones? No son solo ustedes, confabulándose para tenderme una trampa. Realmente me arrepiento. Es por ustedes, preocupándose por la camaradería de algunos compañeros de clase, pensando que todos habían cambiado para mejor, que vine a esta horrible reunión de clase. Somos nosotros los que nos arrepentimos. Una reunión de clase perfectamente buena, arruinada por alguien como tú. Alguien tan pobre que solo sabe cómo engañar y estafar. ¿Qué calificaciones tienes para participar en una reunión de tan alta clase? Realmente mala suerte, arruinando nuestro buen ambiente, destruyéndolo por completo. Estimado VIP, ha utilizado su tarjeta con éxito por 5 millones. Transfiérelo rápidamente a mi tarjeta. Rápido. Yan Nasuhao, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Estás cometiendo un delito. ¿Cómo es eso posible? Su máquina debe estar rota. No creo que su tarjeta falsa pueda gastar millones. Esto es absolutamente imposible. Es una indigente. ¿Cómo pudo deslizar tanto dinero? Hombre, ¿deslizaste la tarjeta equivocada? Debe ser la tarjeta equivocada. Oh, el datáfono ha funcionado mal. ¿5 millones para alguien como ella? Para ella. Es una cifra astronómica. Les digo a ustedes mujeres, ¿qué está pasando? Porque siempre están deteniendo a Yan de transferir dinero, independientemente de si la desprecian o no. Yan, esta tarjeta, ella la deslizó. Date prisa y dásela al director Jam. ¿Cómo puede esta Sao ser así? Hemos estado hablando por él. Exactamente. Tememos que el director Jam esté siendo estafado. Director Jian, ¿se puede transferir esto? El procedimiento de la empresa no lo permite. Desliza y transfiere inmediatamente. ¿No viste que el director Jam en la empresa siempre lo hace de esta manera? Pero el procedimiento de la empresa... Yo. Finalmente en el Park Hyatt, he conocido a una persona normal. Adelante, transfiéralo. De todos modos, pronto, pagarán por su arrogancia. Pagarán el precio. Yan, no creas que puedes darnos órdenes solo. Porque puedes deslizar 5 millones. Si son solo 5 millones. ¿Quién sabe de dónde sacaste este dinero? Por dinero, ella es alguien capaz de cualquier cosa. S.R. Azang, deme su número de cuenta personal. S.R. Azang, arreglemos este asunto con 5 millones. Todos somos antiguos compañeros de clase, así que no armemos un escándalo. ¿Quién fue el que acaba de decir? Sí, mi tarjeta. Pudiera pasar 5 millones. Se arrodillarían y me harían una reverencia. No te pongas arrogante. ¿Crees que eres digna de mi reverencia? Si te estamos dando demasiada importancia, haciéndome inclinarte ante ti, ¿qué estás pensando? Tal vez después de gastar estos 5 millones, te convertirás en una mendiga. No tienes que hacer una reverencia. No me importa. Ni siquiera querría tu reverencia. Date prisa y transfiérelo. 5 millones han sido acreditados con éxito en su cuenta. Yan, puedes irte ahora. El asunto de hoy termina aquí. Dices que termina aquí. Termina cuando yo digo que termine. Yo soy quien decide. Tan Yan, fuera de aquí. ¿Qué haces todavía aquí? ¿Hacer? ¿Todavía quieres firmar este contrato de servidumbre? Esto es evidencia. Tengo una cadena completa de evidencia en tu contra. ¿Qué evidencia? Tú eres la que está cometiendo un delito. ¿Quién se cree que es la ley? ¿No entiendes que eres tú la que está cometiendo el delito? Parece que tendremos que enviarla a las autoridades. Es tan arrogante. Ya ni siquiera sabe quién es. Adelante. Señor Liu, ¿cuándo llegó? Ni siquiera dijiste nada para que pudiera bajar y saludarlo. Si te lo hubiera dicho de antemano.
Entonces no habrías podido ver todo este espectáculo. Yang Yang, cállate. Este es mi jefe. Señor Liu, te dejé hablar libremente antes porque eres bonita. Te dejé decir lo que quisieras. Ahora compórtate. Exactamente. ¿Quién es el señor Liu de todos modos? No solo es guapo, sino que ocupa un alto cargo. Y es un soltero adinerado. Hermanas, vámonos. Si puedes ganarte al señor Liu Sheng, eso es un boleto directo a la cima. Cállate. ¿Cómo pudo la señora Yang tener compañeros de clase como tú? No les haga caso, señor Liu. Están emocionados de verle. Un joven apuesto conmueve el corazón. La presidenta Yang tiene razón. Hotel Park Hyatt. ¿Cómo puede haber un compañero como tú? Si no fuera por la previsión de la presidenta Yang, utilizando su método único de investigación. Estabas en el Hotel Park Hyatt. ¿Hiciste esas cosas sucias y asquerosas? ¿Cuánto tiempo más quieres ocultarlo? Presidente Yang, ¿no te estoy satisfaciendo? Acabo de pedirle al Manabroter que transfiera 5 millones a tu tarjeta. Yana, eres realmente algo adicta a actuar como la presidenta Yang. ¿No es así? Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Este Liu Shen realmente le gritó a su jefe. Oh Dios mío, da mucho miedo cuando se enfada. ¿Será que Zhang Na no es la presidenta Zhang? Pero la presidenta Zhang, pase lo que pase, no podría ser Zhang Yan. Chusma. Pandilla inútil. Hoy en esta sala. Todo lo que pasó. Me lo ha contado la presidenta Yang, y lo he compartido con todos en la ciudad de Xinjiang. Yang Yang, estás violando nuestro derecho a la privacidad. ¿Cómo? Solo los funcionarios estatales pueden provocar incendios, pero la gente común no puede encender lámparas. Quiero usar este método para permitirles a todos ustedes, frente a todos en la ciudad de Xinjiang, revelar sus feas caras. ¿Y qué pasa con la transmisión en vivo? ¿Qué palabra dijimos mal? Rompiste maliciosamente la costosa antigüedad de la presidenta Zhang. No deberías compensarla. La antigüedad es un asunto menor. Eso es solo una gota en el océano, comparado con lo que tengo en stock. Todavía presumes. Delante de toda ciudad estrella, eres un descarado. Ya entiendo. Tienes una aventura con Liu Sheng. Por eso eres tan arrogante. Si incluyendo esos 5 millones de ahora mismo, te los debe haber dado el presidente Liu Sheng. Tu capacidad para inventar historias. Realmente me impresiona. Lo que has hecho hoy hará que no puedas volver a pisar Ciudad Estrella. Señor Liu, le estamos honrando al llamarle señor Liu. Pero digas lo que digas, solo eres una trabajadora. Presidente Yang, es demasiado fácil hablar contigo. Dejas que tus empleados te pisoteen así. Presidenta Zhang, no tenga miedo. Tiene que mostrar su autoridad presidencial. Somos tus antiguos compañeros de clase. Te apoyamos. Esto es indignante. Tú, una simple trabajadora, te atreves a golpear a la jefa. Señor Liu, ¿qué le pasa hoy? Que me golpees es una cosa, pero ¿por qué golpear al presidente Yang? ¿A dónde vas? La última vez te dejé ir fácilmente. Esta vez has vuelto, y has hecho una gran maniobra, extorsionando 5 millones a la presidenta Yang de una vez. Suéltame. No entiendo lo que dices. ¿Qué sentido tiene fingir así? Te encanta hacer esto. Lacayo de la señora Yang. ¿Por qué no intentaste adularla? Para que pudiera ascenderte. Liu Shen, no creas que no te voy a pegar. Liu Shen, no vayas demasiado lejos. Golpéame de nuevo y te arrepentirás. Solía ser también competente. Bien, vamos entonces. Dios mío, mira los comentarios de esta transmisión en vivo. Nos están maldiciendo a todos. Están ciegos. Dicen que como no pudimos reconocer a la verdadera SR Zhang, de la falsa SR Zhang. Hay un comentario que dice, somos un grupo de paletos, que ni siquiera reconocemos, que la ropa de la señora Yang está hecha a medida, que Yang Na está cubierta de logotipos, que son falsos. Y este, dice que también conoce a Zhang Na. Dice que las imitaciones de Zhang Na las compró a él. Y este, está maldiciendo a Jin Dachen, por convertir un hotel de alta gama, en un gallinero, desalmado. Y dice que vamos a ir a la cárcel. Nos hemos convertido en cómplices de Zhang Na y Xuao, ayudándoles a estafar a Zhang Yan 5 millones. Esto no es real. ¿Cómo pude confundir a la señora Yang? Es bueno que me hayas confundido. De lo contrario, ¿cómo habría conseguido tanta evidencia en tu contra? Todos y cada uno de estos es suficiente para enterrarte, de por vida. El contrato que me diste, te lo devuelvo ahora. Señora, ya me equivoqué. Por favor, suéltame. No puedo ir a la cárcel. Tengo ancianos y niños que cuidar. Dame una oportunidad de enmendarme. No te di una oportunidad. Te lo dije y te lo recordé repetidamente. Pero tú, usando el nombre del Hotel Park Hyatt, cometiste todo tipo de malas acciones. Con tu despreciable comportamiento. Olvídese del Park Hyatt. Incluso toda Xinjiang no te tendrá. Alguien como tú, una villana aduladora, merece pasar su vida en prisión. ¿Y tú, Yang Na?
Eres una descarada. ¿Cómo pudiste tú y Su Hao hacerte pasar por la señora Yang? Una vez fue suficiente, pero lo hiciste 2-3 veces. Realmente, no tienes vergüenza. Nuestra SR Zhang es perspicaz e ingeniosa. De lo contrario, quién sabe cuánta gente habría sido engañada por ti. Así es, Zhang Na, ni siquiera eres digna de limpiarle los zapatos a Zhang Yan, y te atreviste a hacerte pasar por la SR Zhang. Voy a ir a tu casa más tarde, para exponer todas tus vergonzosas acciones, para que todos se mantengan alejados de ti. No seas tan hipócrita. Sois todos unos oportunistas sin agallas. Incluso si yo, Zhang Na, estoy en mala racha, sigo siendo más rica que todos ustedes. Vaya, vaya, maldita mentirosa. En un momento como este, todavía te atreves a ser tan arrogante. Hermanas, vamos a matarla a golpes. ¿Te atreves? ¿Quieres ver si nos atrevemos? Hoy me estoy desquitando por Yang Yan. ¿Cierto? Nuestra Zhang Yan no va a tolerar estas tonterías.